Es verdad. Muy buenos días, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenos días, senadora, senadores, a la Secretaría, a nuestros asesores, asesoras. Veo que ya están los representantes del Ministerio Público, del Ejecutivo, a quienes nos pueden estar, sí, por favor, a quienes nos pueden estar siguiendo a través de nuestra plataforma. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión. No sé, señor secretario, si tenemos cuenta y ningún otro tema, entonces le voy a dar la palabra para continuar con el análisis en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia. Señor secretario. Muchas gracias, presidenta. Señora presidenta, sus señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas, muy buenos días. Señora presidenta, sus señorías, recordarán ustedes que en la semana pasada ya estábamos revisando el articulado de este proyecto de ley sobre flagrancia. La Secretaría les había preparado un esquema, una propuesta que simplemente buscaba hacer más fácil el debate sobre este asunto. Y se fue siguiendo esa propuesta que hizo la Secretaría. Esa propuesta, vale recordarlo, lo que hace es recoger las indicaciones del Ejecutivo y de los señores parlamentarios y señoras parlamentarias y simplemente, además, añadir algunas recomendaciones o sugerencias de corrección, de ajustes que se habían hecho luego de una conversación que había tenido el Ejecutivo con los distintos asesores y asesoras parlamentarias. Les pido entonces, por favor, que podamos usar ese texto para no perdernos, porque ya les digo, básicamente es nuestro comparado, es básicamente el comparado. Entonces, de ese texto ya se había aprobado en el numeral 1, que aparece allí en la página 1 de la propuesta nuestra, la letra A, que refería a la Policía Marítima. Eso se aprobó 4-0. También se aprobó la letra B, 4-0. También la letra C, 4-0. La letra D, que intercala literales E y F, también se aprobó 4-0 con distintas modificaciones, tanto la letra E como la letra F, que se están allí consultando. Luego, en la letra E, que incorpora un inciso segundo, también se aprobó eso 4-0, también con algunas enmiendas de redacción, todo para poder ajustarlo a lo que se había venido aprobando a propósito de los literales E y F anteriores. Quedó pendiente esa letra F que dice, incorpórase un inciso final nuevo del tenor que sigue, el fiscal nacional podrá dictar, mediante instrucciones generales, la aplicación de otras actuaciones de conformidad con lo prescrito en el artículo 87 de este código. Quiero hacer una precisión. La indicación número 1 del Ejecutivo, en estricto rigor, llega hasta la letra E, que dice, incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo. Por lo tanto, esta letra F es una recomendación, una propuesta, una adecuación, un ajuste que había surgido de la conversación, entiendo, del Ejecutivo con los asesores y asesoras parlamentarias. Eso quedó pendiente y se le pidió al Ejecutivo, tanto a la Fiscalía como al Ministerio, que estuvieron en la semana anterior, que pudieran hacer una propuesta, alguna sugerencia de redacción para evitar incongruencias e incoherencias. A propósito del artículo 87 del Código Procesal Penal, nosotros hasta este momento no hemos recibido nada en ese sentido. Luego, la sesión terminó la semana pasada con la votación de la letra A del numeral 2 que dice modifícase el artículo 130 como se indica. Esa letra A corresponde a la indicación número 2 que está en nuestro comparado. Y esa letra A que dice intercálase la letra C del inciso primero, luego de autor o cómplice, la frase o fuere perseguido inmediatamente después, etcétera, esa letra A fue rechazada 3-0. Ahí quedamos, señora presidenta, y por tanto tenemos pendiente esa letra F sobre instrucciones generales del fiscal nacional con la recomendación y solicitud que se le hizo al Ejecutivo y también tenemos pendiente, por supuesto, lo referido al inciso segundo del artículo 130. Esa letra B que aparece allí en el texto que ustedes tienen corresponde a la indicación número 3 parlamentaria que sustituye lo que había aprobado la Comisión de Seguridad Pública. El inciso segundo vigente del 130 dice, para los efectos de lo establecido en las letras D, E y F, se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 12 horas. La Comisión de Seguridad Pública reemplazó ese inciso segundo por el siguiente,
Para los efectos de lo establecido en las letras D, E y F, se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 24 horas en caso de que la detención se practicare por agentes policiales o más de 12 cuando fuera realizada por cualquier otra persona. Luego, la indicación número 3, entonces, que es la que aparece aquí, justamente en el texto que ustedes tienen, dice, sustituye ese inciso de la Comisión de Seguridad Pública por el siguiente. Para los efectos de lo establecido en las letras D, E y F, se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 12 horas. Sus señorías, el Ejecutivo, entiendo yo, había también planteado una alternativa de redacción para ese inciso segundo del siguiente tenor. Si me equivoco, por favor, le pido al Ejecutivo que me pueda corregir, pero esto fue lo que nosotros recibimos como texto del Ejecutivo. Reemplazas el inciso segundo de 130 del Código Procesal Penal por el siguiente. Para los efectos de lo establecido en las letras D, E y F, se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 12 horas en el caso de la letra E o 24 horas en el caso de las letras D y F, siempre que la detención se practicare por agentes policiales. Cuando la detención fuera realizada por cualquier otra persona, el plazo señalado será de 12 horas. Ok, muchísimas gracias, señor secretario. Por lo tanto, nos tocan discutir, pronunciarnos y votar dos cuestiones que están pendientes. Obviamente, respecto del inciso segundo del 130, vemos que hay, voy a decirlo de esta manera, tres alternativas, ¿cierto? Lo que viene de la Comisión de Seguridad, lo que propone el Ejecutivo y objetivamente lo que tenía el proyecto original. Entonces, me gustaría que nos concentráramos para además seguir el orden en la letra F, que produjo también debate, discusión, a propósito de lo que planteó tanto el fiscal nacional como el subsecretario, que estuvieron presentes ambos en la sesión anterior, y, si mal no recuerdo, también una intervención del senador Araya a propósito de, voy a decirlo de esta manera, senador, hacernos cargo del tema de fondo. Pero terminamos la sesión indicando que, claro, podemos recoger aquello en este artículo, pero obviamente que ya la modificación del Código Procesal Penal requiere al menos de otro proyecto, otra discusión, y por lo tanto concentrarnos, ¿verdad?, en esta letra F y en lo prescrito en el 87. Entonces me gustaría, dado que el alcance primero lo hizo el Ministerio Público, darle la palabra a el representante del Ministerio Público. Está excusado el fiscal nacional, el señor Ignacio Castillo, entonces, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Droga, tiene la palabra sobre la letra F. Tiene esta propuesta, ¿no? No, no sé si nos queda alguna de estas copias. Y efectivamente es o sea, a propósito del trabajo que hicieron nuestros asesores con el Ejecutivo, e insisto, habiéndolo leído la sesión pasada, el fiscal nacional dio su parecer, pero me atrevo a decir que poniendo un punto más de fondo y que iba más allá del proyecto. Pero sí habría una discusión para poder hacernos cargo, insisto, de estas instrucciones. Entonces, me estoy refiriendo a nosotros lo tenemos en esta minuta, en esta propuesta que elaboró la Secretaría, como el inciso final nuevo, que reza así: el fiscal nacional podrá dictar, mediante instrucciones generales, la aplicación de otras actuaciones de conformidad con lo prescrito en el artículo 87 de este Código. Y eso último fue lo que dio paso, ¿cierto?, a la opinión del fiscal nacional. Presidenta, si me permite, y para no quitar en exceso tiempo, me quedo desde luego con lo que, bueno, primero que todo me permito saludar a la comisión, a la presidenta, a los honorables senadores y senadoras, ¿cierto?, que integran la comisión, agradecer desde luego una vez más la invitación, e insisto, para no quitar mayor tiempo a la comisión, solo mencionar lo siguiente: efectivamente, una de las cosas que el fiscal nacional ha sostenido desde el día en que inició este mandato es que ya ha transcurrido 25 años de la reforma procesal penal, es posible avanzar, como sucede en varios modelos comparados, en un sistema procesal penal que, sin dejar de guiarse, digamos, por el pilar estructural en que las investigaciones penales las dirigen, ¿cierto?, los fiscales, a través de instrucciones generales del Ministerio Público, las policías también puedan realizar ciertas diligencias autónomas, sobre todo en ciertos delitos
donde no solamente hay flagrancia, sino que además cuando no hay flagrancia, tratándose de delitos de común ocurrencia. Esto no es un debate nuevo, es un debate que existió al inicio de la reforma procesal. El proyecto que se presentó en el Ejecutivo en el año 95 incorporaba una variable parecida a esta, simplemente que en su momento se desechó básicamente porque se quería mantener la concentración de la dirección en el Ministerio Público. Luego hubo debate respecto de ello en la ley 20.074, la 20.074 agregó una frase final al artículo 87 permitiendo las instrucciones generales y ahí hubo un rico debate entre el diputado Burgos y el diputado Arboe respecto de si debían ser en casos de delitos inmediatos y quedó efectivamente la expresión diferenciada en ese punto. Pero finalmente lo que quedó fue vinculado a una inmediatez y lo que de alguna manera el fiscal nacional ha propuesto es que en ciertos delitos de común ocurrencia, donde básicamente las instrucciones particulares de los fiscales y las órdenes de investigar son comunes, en todas ellas lo que se dice son lo mismo, perfectamente se podrían regular a través de instrucciones generales en que las policías pudiesen avanzar en ciertas diligencias, desde luego no aquellas que terminan con que requieren de alguna autorización judicial, porque en ese caso, efectivamente, el Ministerio Público, el fiscal a cargo, el fiscal adjunto, debe tener la ponderación para ver su necesidad y luego para requerirla ante el tribunal. En ese contexto, Presidenta, la propuesta que se hace, que es agregar en el artículo 83 una letra F que permita eso, es simplemente para hacerla coincidente con luego lo que se dispone en el artículo 87. Hay que mirar el 83 letra F con el 87 y el 87 bis. Esa triada de normas hay que revisarlas. El 83 letra F porque permite que el fiscal dicte instrucciones particulares en todos otros temas que en delitos de común ocurrencia los policías puedan realizar inmediatamente, entrevistar de repente a una víctima, buscar algún testigo, sacar las cámaras, ¿cierto? Que son cosas que los policías hoy día hacen. Actuaciones de la policía sin orden previo. Actuaciones de la policía sin orden autónoma, exactamente. Luego el artículo 87, en una propuesta que entiendo al fiscal nacional se le pidió y nosotros la remitimos, lo que precisamente se hace es que se regula mejor de cómo se reguló la ley 20.074, que se hizo tan tímidamente que de hecho ningún fiscal nacional ha dictado instrucciones generales respecto de eso. Y por último, para que sea coincidente esta triada, el 83 bis lo que hace hoy día es que establece por así decirlo, un estándar que es de obligación de cumplimiento de las instrucciones particulares para las policías, que luego hay que hacerlo también respecto a las instrucciones generales, para que las instrucciones generales también tengan sentido de obligación respecto de las policías. Esa triada, 83F, 87 y 87 bis, nos parece, Presidenta, que sería un gran avance. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, pero también quiero señalar lo siguiente, porque sin perjuicio de la invitación a mirar en su conjunto estas tres normas, como tenemos acá una propuesta redactada, voy a decirlo así, valga la redundancia, de esta manera, ¿cierto? ¿Ustedes entonces están de acuerdo que eso es, en definitiva, lo que permitiría que, obviamente, a través de instrucciones generales podamos... Absolutamente, Presidenta. La letra F lo que hace es que... Pasada, por eso lo digo, porque la sesión pasada como que... había una especie como de solicitud, ¿cierto?, de avanzar más y nosotros creemos, al menos de mi parte, que con esta norma bastaría para cumplir el objetivo de sí, que... Si usted me pregunta, Presidenta, si me pregunta, sí. Yo creo que es necesario incorporar esta en la letra F, sí. Pero creo que es necesario también reforzar la norma del artículo 87 del Código Procesal Penal, porque esa norma, que insisto, fue la que se discutió en la ley 20.074, quedó extremadamente acotada, haciendo referencia al artículo 83 y 85, y además limitándola a la inmediatez, que es precisamente lo que se busca avanzar. Entonces, si bien esto es un avance, Presidenta, yo sugeriría que también se vea el 87 y el 87 bis, que cierra el paquete y permite entonces las instrucciones generales para que los policías, por ejemplo, tratándose de un hurto, de un robo en bien nacional de uso público, los policías sepan que tienen que rápidamente, sin necesidad de una instrucción particular, buscar testigos, entrevistar testigos, ver cámaras, efectivamente ir, por ejemplo, a algún lugar donde pudiese haber algún antecedente adicional. A eso es lo que me refiero, Presidenta. Perfecto. Muchas gracias, senadora Ensberger. Presidenta, yo no sé si he entendido mal, pero lo que yo entendí de la última sesión es que estábamos más o menos claros que queríamos rechazar la letra F del artículo 83 porque esto se confundía y se enredaba con el 87, donde ya estaba regulado.
Entonces, era rechazar la letra F y entrar a ver si podíamos hacer una mejor redacción del 87. Eso es lo que yo entendí. No que aprobáramos la letra F y que además nos metiéramos en el 87 porque vamos a seguir enredando las cosas. No sé si entendí mal. No, yo creo que, o sea, estamos, me imagino entendiendo todo lo mismo, lo que pasa es que efectivamente son dos caminos. Porque en uno, a mi juicio, vamos más allá de lo que busca este proyecto. Entiendo perfecto que dijimos también algo así como, bueno, aprovechemos, dado que estamos discutiendo esto, aprovechemos de ir más allá, pero yo al menos lo quiero, sí, está ahí mismo, estábamos revisando si está igual, pero entiendo que sí. Entonces, claro, al final del día son dos caminos donde a mi juicio en uno va un poco más allá de lo que busca o de lo que tiene como idea matriz este proyecto. Le quiero dar la palabra al Ejecutivo, que me la estaba pidiendo, y después entiendo al senador Araya. Muchas gracias, presidenta. Sí, la propuesta del Ministerio Público efectivamente implica una modificación de arquitectura mayor en el diseño del sistema porque se traduce en ampliar las facultades de investigación de las policías, modificando el diseño original que entrega el monopolio de la investigación constitucionalmente al Ministerio Público, con cierto resguardo. No estoy diciendo que sea necesariamente inconstitucional, pero sí nos parece que es una discusión que vale la pena dar. El texto que se propone, de hecho, fue en algún minuto conversado con el Ministerio Público, pero somos de la idea de que una modificación de esta envergadura quizás sea mejor tenerla a propósito de otro proyecto de ley y no de este que está acotado específicamente al asunto de la flagrancia. Senador Araya. Gracias, presidenta. Yo, en la misma línea del senador Ensperger, entendí que íbamos a rechazar la letra F para evitar confusiones y que lo que se iba a regular de mejor manera eran las instrucciones generales. Entonces, en esa línea hay una propuesta de texto que me parece correcta. Yo quiero decir que discrepo del Ejecutivo en la propuesta que tienen, porque efectivamente hoy día tenemos un problema de criminalidad y si tenemos la oportunidad de mejorar la persecución penal a través de nueva atribución al fiscal del Ministerio Público, me parece absurdo que dilatemos un proyecto nuevo, con la complejidad que eso puede tener. Entonces, podríamos abordar esto porque yo creo que la propuesta que se hace recoge bastante bien lo que fueron las discusiones pasadas y asimismo deja a salvaguardia y deja claramente establecido que el Ministerio Público es el que mantiene el monopolio en la investigación. Lo que ocurre es que aquí no hay una separación, la policía siempre va a actuar y esa actuación se da en el marco de una instrucción general, no porque a la policía se le ocurrió. Entonces no se altera en nada la norma que está construida nuestro sistema procesal penal en ese sentido. Gracias, presidenta. Sí, gracias, senador. Ignacio. Presidenta, si me permite, yo creo que en rigor no hay ningún obstáculo en seguir cualquiera de los dos caminos, pero cualquiera de los dos caminos en la medida en que, si me permite a mí, presidenta, uno regule bien el 87 y el 87 bis. O sea, quiero decir que uno perfectamente podría no incorporar la letra F, rechazarla, porque la letra F efectivamente se refiere a las actuaciones policiales sin orden previa. Por tanto, uno podría mantenerla como, por así decirlo, numerus clausus en la letra F y luego regularla mejor en el artículo 87, que no es ningún problema, digamos. Yo, por lo menos, procesalmente no le veo ningún problema porque lo que hace el artículo 87 es que luego regula las instrucciones generales para las actuaciones previas. Por tanto, no hay ningún problema en incorporarlo. Ahora, si la mayoría de esta comisión prefiere o decide que no es necesario mantener la letra F, porque ya solo el artículo 87 y el artículo 87 bis es suficiente y es autónomamente, digamos, hermenéuticamente permite entender que el Ministerio Público puede hacer estas instrucciones generales, también me parece que es razonable. O sea, no veo que sean inconsistentes en verdad. Pero, insisto, si para nosotros, Presidenta, como Ministerio Público, lo dijo el Fiscal Nacional, lo relevante es el 87 y el 87 bis. Y ahí me permito discrepar mínimamente con el Ministerio el Ministerio de Seguridad Pública. Básicamente porque ya esta discusión en la Ley 20.074 se hizo. Y el legislador estuvo de acuerdo, solo que lo reguló de una manera extremadamente acotada, al punto de que no tiene sentido, por así decirlo, práctico. Y lo que nosotros estamos proponiendo, lo que ha dicho el Fiscal Nacional, es que mediante instrucciones generales que tengan sentido además también de accountability, de transparencia, que es la propuesta que nosotros hacemos, es decir, que se sepan cuáles son las instrucciones generales y todo, las policías van a poder actuar
sin necesidad de una instrucción previa en cada caso, en ciertos delitos. No, obviamente no en todos, pero por ejemplo delitos de alta ocurrencia, hurto, robos por sorpresa, robo e intimidación, donde perder tiempo en los primeros momentos del hecho es vital que la policía tenga una carta de navegación. ¿Qué es lo que hoy día por lo demás los fiscales hacen? Si las instrucciones previas en ese tipo de particulares, perdón, en ese tipo de delitos son estándares. Luego, estandaricémoslos con una instrucción general. Ese es el sentido, para que la policía sepa, hay un robo en lugar no habitado. ¿Qué hago? Tengo que ver si hay testigos, si hay cámaras, tengo que ir a buscar si hay evidencia, tengo que llamar si es que hay algún antecedente adicional. Eso es, Presidenta. Sí, a mí me queda muy claro lo siguiente, porque creo que más allá de los dos caminos, teniendo a lo mejor reparo alguno de estos, tenemos que poner el foco en las instrucciones generales. O sea, hasta dónde el Ministerio Público va a llegar respecto de la instrucción y cuál de estas le va a dar a la policía y cuándo va a poder actuar, en definitiva. Y obviamente a propósito del 87 bis, qué responsabilidad no le va a caber el caso que cumpla o que no cumpla, y esto también me imagino a propósito de la línea mando. O sea, recién el senador ya decía, claro, vamos a fortalecer el Ministerio Público a través de esta instrucción, pero también queremos, me imagino, que el control lo tenga la policía en este momento, no en esa oportunidad, porque de lo contrario no sacamos, insisto, nada y volvamos al origen de la discusión de ampliar el plazo o detenernos en el plazo si es que no avanzamos en este tema. Entonces, yo creo que en el caso de la letra F, para mí es como que viene a ordenar el punto. Por lo tanto, bueno, si la rechazamos, pero nos enfocamos en el 87 y en el 87 bis, estoy de acuerdo, como para adelantarlo a modo de cómo seguir, pero creo que el enfocarnos tiene que ir en la línea de, al menos creo yo, de lo que está transmitiendo el Ministerio Público. Senadora. Yo sigo teniendo dudas con lo que transmite el Ministerio Público. No logro entender por qué sería importante en el artículo 83, ¿sí?, agregar la letra F que dijera: el fiscal nacional podrá dictar mediante instrucciones generales la aplicación de otras actuaciones de conformidad con lo prescrito en el artículo 87, cuando el artículo 87 se refiere precisamente a las instrucciones generales del 83 y del 85, y el 83 dice actuaciones de la policía sin orden previa. ¿Por qué? Porque si lo ponemos esa frase en el 83, luego no entramos al 87, que también la tiene, puede llegar a malas interpretaciones. ¿Cuál es la razón para tenerlas tanto en el 83 como en el 87? No lo entiendo. Gracias, Presidenta. senadora. Ignacio. Sí, Presidenta, muchas gracias. No, insisto, puede perfectamente suprimirse eso, pero yo creo que para que se entienda bien, y ya que entiendo que el secretario ha puesto en conocimiento de la propuesta del Ministerio Público, quizás sería bueno que también propusiera yo, o sea, explicara cuál es la propuesta del Ministerio Público respecto del 87, ¿ya? Ya. Perfecto, porque si llegamos a eliminar la letra F, el 83... Porque la letra F del artículo 83, como bien dice la honorable senadora, dice relación con el 83, que a su vez el 87, el inciso primero, habla sobre el 83 y el 85. Por lo tanto, son actuaciones previas del Ministerio, o sea, actuaciones previas de la policía sin autorización, o sea, sin instrucción del Ministerio Público. Y en cambio el 87 que se propone por parte del Ministerio Público es un 87 inciso segundo, que se refiere específicamente a darle contenido a las instrucciones generales más allá de lo dispuesto en el caso, por así decirlo, del artículo 83 y 85. Dejando más allá de la inmediatez que está en la última frase del artículo 87, inciso primero. El artículo 87 primero dice: asimismo podrá impartir instrucciones generales relativas a la realización de diligencias inmediatas para la investigación de determinados delitos, que esa está en relación con el 83 y el 85. Por lo tanto, la propuesta, que puede ser, insisto, podría eventualmente suprimirse en la letra F, no habría problema, pero la idea es dejar la letra F con eso a efectos de que quede regulado en ese inciso. Y luego el segundo inciso diría algo así como, es la propuesta: asimismo, mediante instrucciones generales, el Ministerio Público podrá autorizar la ejecución de diligencias de investigación en determinados delitos
siempre que no se trate de aquellas que requieran de autorización judicial, porque cuando se requiere de autorización judicial siempre es el fiscal el que entra en contacto con el juez, el que tiene que solicitar la autorización judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 9. Dichas instrucciones establecerán los criterios y condiciones para su desarrollo, considerando al menos los delitos en que proceden, para básicamente hacer también un proceso de transparencia, ¿cierto?, el tipo de actuaciones permitidas, los mecanismos de dirección, supervisión y control, así como los deberes de transparencia y rendición de cuentas. Precisamente lo que no se hizo en la ley 20.074, es decir, establecer un sistema riguroso de instrucción general que además tenga un modelo de accountability, de transparencia y de control, digamos, ¿cierto? Con todo, el inicio de la investigación se regirá por lo dispuesto en el artículo 172, ¿cierto?, que es lo que le da atribución a los fiscales, y los fiscales estarán siempre a cargo de la investigación, sujeto a la responsabilidad que establece su ley orgánica constitucional. No obstante, porque se trata evidentemente de instrucciones generales que tienen que realizar las policías, no serán responsables por la diligencia realizada por los funcionarios policiales fuera de su conocimiento, salvo que se acredite una falta grave en el cumplimiento de sus funciones. Es decir, lo que se propone es precisamente dejar un sistema de diligencias autónomas por parte de las policías, pero que no quede completamente desanclado de la dirección del Ministerio Público, que es lo que estuvo en la base del nuevo sistema procesal penal, con un sistema de control y de responsabilidad, que es lo que no se hizo en la ley 20.074 cuando se agregó esa última frase que simplemente dice que el fiscal nacional puede dictar instrucciones generales para diligencias inmediatas. Que tenemos la propuesta, perdón, en este nuevo texto que entregó la Secretaría, está destacada además en el recuadro de abajo. Me dio la palabra la Defensoría Penal Pública, le voy a dar entonces la palabra al asesor legislativo, el señor Leonardo Moreno, que está conectado. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a todos los miembros de la comisión. Sin perjuicio de que tendemos más bien a compartir la posición del Ejecutivo, pero entendiendo que la voluntad de esta comisión es claramente ampliar el espectro de actuación de las policías bajo la dirección del Ministerio Público. Yo creo que ahí está el problema. Es decir, el régimen del código no es que el sistema investigativo se rija por instrucciones, sino por un contacto directo entre el encargado de la investigación, que es el Ministerio Público, y las policías. Aquí esto, de hecho, se está relativizando. Pero entendiendo que la voluntad de la comisión es otra, la Defensoría tiende más bien a compartir el planteamiento que hace el representante del Ministerio Público, de que el problema, si lo que se quiere es ampliar esta posibilidad de instrucciones, más bien es el 87 y no el 83. El 83 acota claramente la actividad policial autónoma, entendiéndola básicamente en el contexto de un delito que acaba de cometerse y las diligencias que son indispensables de realizar en ese contexto. Y en ese sentido, entonces, el problema que queda vigente es el del artículo 87, donde efectivamente la modificación que se hizo en su oportunidad, manteniendo, y ahí hay una pequeña diferencia con Ignacio, esta idea de la dirección directa del Ministerio Público, por eso se habló de diligencias inmediatas. Pero claramente esa terminología, si bien no lo explicita, básicamente también está pensando en aquellos delitos asociados a hipótesis de flagrancia. Entonces, si lo que se quiere ampliar es a otro tipo de delitos, claramente eso se soluciona por la vía de incorporar alguna nueva redacción en el artículo 87 que amplíe entonces las posibilidades del Ministerio Público de dictar instrucciones, y esa sería la manera, creo, de técnica legislativa correcta. Sin perjuicio de eso, es importante un poco lo que dice el propio Ministerio Público, pero que no quedaría en ninguna propuesta, que es en qué ámbitos, en qué tipo de delitos, en qué categorías de delitos se está pensando en esto. Porque pareciera importante la dirección del Ministerio Público y que esta dirección, ¿verdad?, no permita mayores interpretaciones de la policía o que, en definitiva, sean normas que queden como una especie de letra muerta y que no necesariamente signifiquen una acción concreta de los funcionarios policiales. Y por eso, aún entendiendo que fuera posible esto,
la delimitación de qué tipos de delitos, probablemente los más comunes de común ocurrencia, como señalaba el propio Ministerio Público, debiera ser un catálogo, una categoría de delitos donde esta función resulte razonable de conceder a la policía, reservando otras de mayor complejidad. No me estoy refiriendo a aquellas que requieran autorización judicial, sino por la naturaleza de la investigación que tenga que realizarse, a mantener el contacto directo del fiscal con los funcionarios policiales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Me pidió la palabra Ignacio nuevamente. Presidenta, solo Gracias, porque, Leonardo. sin perjuicio de compartir lo dicho por la Defensoría Penal Pública, creo que, digamos, apunta en el sentido correcto la exposición de don Leonardo. Precisamente la propuesta dice, dichas instrucciones, las instrucciones generales, establecerán los criterios y condiciones para su desarrollo, considerando al menos los delitos en que proceden, el tipo de actuaciones permitidas, los mecanismos de dirección, supervisión y control. Yo creo que ese es el centro, porque efectivamente, si uno mira lo que intentó el legislador en la ley 20.074, lo dejó muy abierto al punto de que hoy día se hace inaplicable porque ningún fiscal nacional ha definido efectivamente cuáles son los contornos. En cambio, esta propuesta lo que hace es que le dice al fiscal nacional, y las instrucciones generales son esencialmente modificables, por lo tanto, se pueden revisar cada 1 año, cada 2 años, modificar la categoría de delito, pero en la instrucción general tiene que estar claro cuáles tipos de delitos, cuáles son los mecanismos de control, cuáles son los mecanismos de supervisión, a efectos de que cuando el policía realice las instrucciones, cumpla con las instrucciones generales y realice la diligencia, sepa efectivamente qué es lo que tiene que hacer. Y perdón, Presidenta, si usted me permite solo para ponerlo en contexto simplemente, ¿cómo es una instrucción general, una instrucción particular, típica en un delito, en este caso en un delito de hurto, por ejemplo, para que aterricemos también se comete un hurto, no necesariamente flagrante, ¿cierto? O un robo en lugar no habitado, ¿cierto? No necesariamente flagrante. Se hace la denuncia, llega al Ministerio Público, pasan 2 o 3 días hasta que efectivamente se asigna un fiscal. El fiscal saca una instrucción particular que eventualmente puede ser a los 5, 6, 7 días y la instrucción particular dice: ubicar y tomar declaración a la víctima a fin de recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles para el esclarecimiento del hecho que se investiga. De igual forma, consultar el real interés de continuar investigando el hecho denunciado. Empadronamiento de posibles testigos que hubiesen presenciado o tomado conocimiento de los hechos denunciados, facultándose desde ya al funcionario encargado de las diligencias para tomar las correspondientes declaraciones voluntarias. Realizar las diligencias útiles, pertinentes y necesarias para ubicar, determinar el domicilio e individualizar a los imputados y tomar declaración voluntaria si es que quisiesen por expresa delegación de facultades del fiscal. Conforme a la diligencia efectuada, determinar la factibilidad de confeccionar retratos. O sea, eso perfectamente puede ser en una instrucción general que sea una instrucción para que las policías, enfrentado a una denuncia de esto, sepan efectivamente qué hacer con un mecanismo, insisto, de accountability, de control, y que el fiscal nacional pueda decir respecto de qué delitos procede. Esto es exactamente lo mismo que sucede en la mayoría de los países que uno mira del derecho comparado, donde las policías en determinados delitos pueden realizar ciertas diligencias autónomas que lleven a ayudar a esclarecer el delito. O, evidentemente, si requieren algún entrada y registro, si requieren detención, todo eso, claro que van a tener que solicitárselo al fiscal, el fiscal va a tener que ver si es que procede, va a tener que solicitar la autorización judicial respectiva y va a tener que seguir adelante con el procedimiento. Pero la verdad, por lo menos eso fue lo que entiendo el fiscal nacional planteó la semana pasada. Ese es el sentido de la modificación del artículo 87. Darle un contorno bastante más claro y preciso de lo que hizo el legislador en la ley 20.074 y avanzar hacia un modelo, por así decirlo, de eficiencia también en el uso policial. Gracias, Ignacio. La palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Al Ejecutivo le surgen algunas dudas con la propuesta. Por ejemplo, la indeterminación del catálogo de delitos sobre los que procedería esta instrucción, que quedaría enteramente entregada a esta instrucción general. ¿Cuánto tiempo pueden las policías investigar por su cuenta sin que vayan a reportar a la Fiscalía? ¿Qué ocurre cuando se requieren diligencias especiales como pericias, que requieran de la intervención de un laboratorio, por ejemplo? Esa decisión la toman las policías, la toma el fiscal. Cuando se toma esta decisión, ¿con quién se entrevista la víctima? ¿Con quién se entrevista la defensa? ¿Con las policías? ¿Con el fiscal? ¿Cómo se ejerce el control sobre la actuación de las policías? Entonces,
Nos parece que, de nuevo, el Ejecutivo en ningún caso está de plano en contra de la idea, pero sí requiere una discusión mayor y surge la pregunta también de si es que estas instrucciones generales van a quedar entregadas enteramente a la Fiscalía, debe haber una conversación con el Ejecutivo, con el Congreso, debe haber un reglamento, por ejemplo. ¿Cómo conversa esto con el proyecto de fortalecimiento de la Fiscalía, de supraterritorial, que ya se le están entregando muchas facultades a la Fiscalía? Entonces, en ese sentido, Presidenta, quizás la propuesta sería que esta conversación se tenga en otra instancia a propósito de otro proyecto, porque claramente se exceden los márgenes de este, y con presencia del ministro de Seguridad, que es el jefe de las policías y que probablemente va a tener una opinión sobre el punto. Sí, le voy a dar la palabra a los senadores, pero a ver, permítame lo siguiente. Si el ministro no está presente, no es problema de la comisión, nosotros tenemos que avanzar igual. No, la semana pasada el subsecretario preguntó hasta dónde íbamos a llegar y le dijimos que viniera preparado, así que senadora y luego senadora Araya. Presidenta, en el mismo sentido de lo que usted acaba de decir, el Ejecutivo es colegislador y debe estar presente en todas las sesiones, aun cuando no se les haya notificado, ¿no es cierto? Es cosa que sus asesores se metan a las agendas de cada comisión y estén presentes en los proyectos que le interesan. Este no es un tema nuevo, claramente se sabía que venía esta discusión en esta sesión. Yo creo que tenemos que avanzar, Presidenta, en el sentido de lo que estamos conversando y, vuelvo a decir, en mejorar la redacción del 87. Gracias, senadora. Senadora Araya. Gracias, presidente. En la misma línea, si el ministro no está presente, responsabilidad de él, y esta comisión de buena voluntad está dejando que participe el asesor, pues sabe cuál es la regla. Y lo segundo, yo no puedo dejar pasar un par de comentarios que usted hizo respecto a la propuesta del Ejecutivo. Y la primera y la más compleja me parece lo siguiente. Si bien es cierto, las policías dependen de Carabineros, la persecución penal es del Ministerio Público y el Ministerio Público dispone de los funcionarios policiales. En esto, si el nuevo ministerio está pensando que va a poder intervenir no destinando funcionarios, yo le llamo a que aclare el punto, porque claramente dijo que aquí había un tema del Ministerio de Seguridad. Lo segundo es que el objetivo de la instrucción general justamente es determinar qué tipo de delito, y esta es una discusión que hemos tenido largamente, si esto se hace a través de un número clauso en la ley o se deja una facultad abierta, porque hoy día hay delitos que efectivamente pueden parecer que no son motivos de instrucciones generales, pero el día de mañana sí, y de forma tal de no estar cambiando la ley a cada rato, dejar esto abierto. Entonces, en esto yo le pediría, presidente, que avanzáramos y votáramos, pues esto lo discutimos ya latamente en la sesión anterior, para poder despachar ojalá hoy día el proyecto. Sí. No, lo vamos a despachar hoy día de todas maneras, pero a propósito de lo que señaló, me gustaría dar la palabra al Ejecutivo, para que lo aclare. Sí, presidenta, toda la razón con la intervención previa. El punto era que, claro, esta discusión, si bien se anunciaba el texto concreto, lo tenemos ahora, pero obviamente que estamos a lo que decía la comisión. Nuestra principal preocupación es que el texto quede con bordes claros y con mecanismos de control claros. Ese es todo el punto, y obviamente que en materia de persecución penal la Fiscalía tiene jerarquía sobre las policías y sobre eso no hay discusión alguna. Ok, para avanzar tendríamos que poner en votación para rechazar, hasta donde entiendo, para poner una cosa en votación un poco más acordada, digamos, la letra F, y en el caso del 87, ahí tenemos como propuesta... bueno, entonces le da la palabra a la Secretaría para que nos indique, a propósito del 121, que tendríamos que votar aquello para pronunciarnos del 87. Gracias, presidenta. Lo que pasa es que, como ustedes bien saben, el proyecto original incide en el artículo 130 del CPP. Tendríamos que entrar por el artículo 121, ¿no? para poder modificar el 87 y también el 87 bis, que entiendo que es lo que también está pidiendo el Ejecutivo. Y una cosa adicional, el Ministerio Público, una cosa adicional, también el Ministerio Público está pidiendo que el encabezamiento del artículo 83, que ya había sido objeto de votación por parte de esta comisión, tenga una corrección. Lo que la comisión aprobó 4-0 la semana pasada, en el encabezamiento del artículo 83, es que este tenga la siguiente redacción. Artículo 83.
Actuaciones de la policía sin orden previa. Corresponderá a los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Policía Marítima realizar las siguientes actuaciones sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales. Entiendo que el Ministerio Público está pidiendo o está sugiriendo que ese encabezamiento diga en cambio lo siguiente: artículo 83, actuaciones de la policía sin orden previa. Corresponderá a los funcionarios policiales realizar las siguientes actuaciones sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales. Entonces, tendríamos que corregir lo que ya ustedes votaron la semana pasada para poder ajustarlo a lo que está diciendo el Ministerio Público ahora, y además entrar por el 121 al artículo 87 y al 87 bis. Muy breve. Sí, acá surgieron varias dudas, así que primero vamos a escuchar la explicación, a ver si nos logra aclarar y Muy después bien. tomar una decisión. Muy breve, presidente. Le pido 1000 disculpas porque realmente esto estaba antes de la votación de la semana pasada, entonces no crean, por favor, que hubo alguna intención de modificar o alterar aquello que esta honorable comisión ya había decidido. Solo que los funcionarios policiales parece ser el término correcto, más amplio, que permite englobar a todos los órganos auxiliares que realizan actividades de policía, porque creo que no debiésemos olvidar que este mismo Congreso, de la Ley 21.555, incorporó a Gendarmería también dentro de los organismos auxiliares de carácter policial. Por lo tanto, la alternativa podría ser, porque yo entiendo también, si me permite la expresión coloquial, el guiño, que por lo demás es muy necesario, a Directemar. Pero el problema de ponerlo solo para estos efectos es que eventualmente puede pensarse en términos hermenéuticos, es decir, de interpretación, que solo para esto está Directemar y no para lo otro. Y Directemar, las normas sobre policías las tiene sobre su propia ley orgánica. Por lo tanto, y ese es un punto que es pacífico jurisprudencialmente. Entonces, si usted me permite la sugerencia, es mejor hablar sobre organismos o funcionarios policiales más que distinguir cada institución per se. Por eso. No, y a propósito del ejemplo de, no sé, de Gendarmería que acaba de decir, después van a salir con que no quedó en la ley. Entonces, bueno, y además está quedando en la historia la senadora Ansberg y después el senador Durresti. Presidenta, yo comparto lo que acaba de decir el Ministerio Público, pero creo que precisamente para evitar discusiones futuras, yo creo que el cambio, el término correcto, más que funcionarios policiales, sería quienes ejerzan funciones policiales. A mí me parece que eso es mucho más amplio y no discutible, y que no se entre el día de mañana a la función que se ejerce y no la institución que la ejerce. Senador Durresti. Sí, yo difiero de lo planteado por el Ministerio Público. Yo creo que hablar de funcionarios policiales o quienes ejercen nos puede llegar, por ejemplo, a discusión a propósito de las policías municipales. Y yo no quiero meterme en esa discusión en esta normativa. Yo prefiero dejarlo como está, eventualmente hacer una referencia o hacer el punto sobre la 21.555 de Gendarmería y precisamos claramente. Pero yo hago la prevención que hay un proceso de desarrollo, de discusión, que no va a ser pacífico, que tenemos distintas opiniones, que incluso hay unas discusiones a propósito de los gobiernos regionales. Estamos con un frenesí de policías, de funciones policiales. Yo estoy contesta en esta discusión y me he convencido y aportado para poder hacerlo, pero no quiero que esta sea una patente de corso para quienes cumpliendo funciones policiales termine con los guardias de supermercados o con funcionarios municipales o con municipalidades que legítimamente han desarrollado su policía, su seguridad ciudadana con mucho énfasis. Pero creo que aquí estamos nosotros una norma, la norma del 83, una norma que su propia historia señalaba estas dos instituciones claras, precisas, como Carabineros y PDI, que las conocemos. Si la ampliamos a la Directemar, que duda cabe, nos señalaron incluso ellos sus inconvenientes desde el punto de vista límites de recintos portuarios donde les costaba ejercer esta función, y Gendarmería, que además ya lo hemos zanjado con una ley. Yo sería partidario del criterio de la enumeración y no dejar este criterio abierto que nos puede llevar, insisto, no me niego a la discusión de la policía municipal en su momento, pero será
en su momento y de manera orgánica esa situación, que no puede traslaparse o confundirse con esta norma. Senadora. Presidenta, mire, probablemente el senador Durresti, por su intermedio, podría tener razón en la eventualidad que existieran las policías municipales. Pero todo lo que hoy existe en materia de seguridad municipal son funcionarios públicos contratados por la municipalidad para ejercer ciertas determinadas funciones. No tienen el carácter ni de funcionarios policiales, ni ejercen este tipo de funciones. Uno tampoco, yo creo que hoy día uno tiene que legislar, ¿no es cierto?, de la manera que pareciera la más correcta, clara, que no quede duda de interpretación el día de mañana de lo que el legislador busca. Pero me parece raro que uno empiece a legislar o a tomar decisiones de lo que podría venir el día de mañana. Si no es ley, ¿por qué la tienes que considerar hoy? Hoy no existen más policías, ¿no es cierto?, que los carabineros, la PDI, cuando Policía Marítima o el Director Mar ejerce las funciones de Policía Marítima y Gendarmería en algunos y determinados casos. No hay otra, porque también entonces también hay una discusión abierta hace un tiempo atrás de las policías fronterizas, pero no existen en nuestra legislación ni las policías municipales, ni las policías regionales, ni las policías fronterizas. ¿Por qué debiéramos empezar a legislar pensando en eso? El día de mañana, si eso existe, se tiene que dar la discusión en general en toda la legislación de cómo ellos van a tener o qué funciones van a tener en todo el resto de las normas generales que hablan de las policías o de los funcionarios policiales. Pero bueno, es una discusión que hay que dar. Ahora, claramente, yo creo que no la debiéramos más allá. Para modificar el 183 de cómo está, se requiere la unanimidad. Si el senador no la va a dar, sigamos con el 87 pues, y avancemos. Sí, ese punto iba a marcar a propósito de lo que estábamos hablando, pero le voy a dar la palabra al Ejecutivo y después vamos a votar. Sí, gracias, presidente. Solo para aportar a la discusión, señalar que, claro, por la ley orgánica, hoy día la Directemar tiene facultades investigativas y también puede actuar, tiene facultades autónomas porque hay una remisión al Código Procesal Penal. Ahora, si lo que se quiere para evitar este problema de que se menciona a uno y no a Gendarmería, si lo que se quiere es reconocer esa calidad, lo que se puede hacer es modificar el artículo 79 del Código Procesal Penal, que es el que precisamente regula la función de la policía en el procedimiento penal. El inciso primero ya se regula por PDI, segundo Carabinero, tercero Gendarmería en los casos excepcionales y podría agregarse un inciso cuarto que mencione a la autoridad marítima, remitiéndose al artículo 34 del decreto con fuerza de ley respectivo, de su ley orgánica, que es precisamente el que establece los bordes en que pueden actuar como policías auxiliares, digamos, de la investigación, como una propuesta alternativa. Ok, muchas gracias. A ver, yo creo, para poder ordenar un poco los 83, porque creo que en el 87 tenemos acuerdo, bueno, más allá de eso sabemos lo que vamos a votar. En el caso del 83, entiendo que estamos todos contestes de que lo que no queremos es que quede afuera Gendarmería. Y a su vez, lo que no queremos tampoco, voy a decirlo de esa manera, es que quede eventualmente el día de mañana una policía comunal o incluso la seguridad privada. Yo estoy de acuerdo con la senadora, porque en realidad es así, ellos no cumplen el rol policial, por lo tanto creo que es bueno, primero, que quede en la historia de la ley, que estamos todos entendiendo aquello, y que eventualmente, a propósito de lo último que dijo el Ejecutivo, entre avanzar en esa propuesta que me parece un poco más enredada, voy a decirlo de esa manera, que modificar el 83 estableciendo funciones policiales, preferiría que nos allanáramos a aquello, pero dejando claramente establecido en la historia de la ley que, más allá de que es así, pero nadie está entendiendo por funciones policiales las que eventualmente podría ejercer una policía municipal, ni menos obviamente porque no tienen ese rol policial, lo que podría llegar a ejercer la seguridad privada. Entonces, aclarado aquello, solicito, digamos, la unanimidad para ver cómo arreglamos el 83. Si no está, lógicamente no está, y avanzamos en el 87. Senador Durresti. Presidenta, yo nunca voy a objetar, digamos, de bloquear por el derecho a la unanimidad, ganar por esa vía, digamos, no.
no veo el obstáculo. Solo trato de argumentar, y se lo comentaba a la senadora Ebensberger, con quien tenemos dos opiniones, que yo creo que el dejar abierto, efectivamente, ya tiene razón, no tenemos las policías municipales, no tenemos policías regionales, no tenemos policías, pero si tú dejas una norma abierta en el 83 de funcionarios, funciones policiales, ya está creada la facultad y luego tú vas a establecer determinadas policías en los ámbitos donde, haciendo referencia a esa norma. Creo que es una mala técnica legislativa. Yo lo que creo, no tengo ningún problema en modificarlo, en tanto cuanto precisemos a Gendarmería, que claramente no puede quedar, y la Directemar, para efectos de tener esas 4 instituciones que claramente son. En eso yo creo que estamos todos contestes. Yo pediría, no tengo problema de dar la unanimidad, pero que no, creo que es otra discusión. Y creo que es la discusión de estas otras policías. Si es así, tenemos que referenciar y ahí haremos la modificación. Solo lo hago con eso para colaborar y no bloquear por quedarme con... Entonces, gracias, senador Durresti. Teniendo esa unanimidad, ¿les parece votemos entonces el 83 agregando a Gendarmería? Claro, en el título. Y luego, para poner en votación inmediatamente, señor secretario, el 87, la propuesta, senador Cruzco. Sí, pero no. El Ejecutivo no acaba de señalar que las policías están referenciadas en un artículo anterior. ¿Cuál es? ¿77? ¿Cuál dijo usted? 79. Entonces, ¿por qué tenemos que repetir? A mí, mire, yo entiendo el argumento en el fondo del senador Durresti, pero si no está creada la función policial para las policías municipales, no entiendo por qué nos estamos poniendo el parche antes de la herida. En ese sentido, la Fiscalía plantea quienes cumplan funciones policiales, quienes están señaladas antes en el artículo 79. Si es que vamos nosotros a modificar cuáles son las policías y vamos a incorporar a Gendarmería, tiene que ser en el 79. Y no reiterar de nuevo con posterioridad, ¿no? Es más fácil, más sencillo, si no vamos a pasar repitiendo, enumerando en los distintos artículos en donde se menciona la policía, ¿no? Digo, para hacerlo menos engorroso, menos reiterativo, menos agotador para el lector corriente, común. Ignacio, el micrófono, por favor. 79. Al 79 lo incorporó, pero está incorporado a Gendarmería, pero no está incorporado a Directemar, porque Directemar tiene su propia ley orgánica y en la ley orgánica, como bien dice el representante del Ministerio de Seguridad Pública, tiene efectivamente una referencia en el 34, si mal no recuerdo, a las funciones policiales. Y ahí y en eso la jurisprudencia, que al principio de la reforma fue dividida, hoy día es unánime en términos de que tienen funciones policiales. Entonces, hay dos alternativas. Una es numerar nuevamente en el 83, así como se hizo por el legislador original, Policía de Investigaciones, Carabineros, Gendarmería y Directemar, o lo otro es colocar aquellos, como bien creo que la honorable senadora Ebensberger tiene razón, aquellos que cumplen funciones de carácter policial, o algo así dijo, y que las dos alternativas son similares. O ¿sí? Gendarmería, que era la que... O la otra es ponerle sencillamente, agregar Gendarmería, que entiendo la que el senador Durresti Sí. Sí, sí, sí. Entonces, le voy a dar la palabra al señor secretario para que nos ordene la votación y lo que sí le voy a pedir es, vamos a votar el 83 y el 87, el encabezado, y el 87. El 87 visto todavía no lo hemos visto. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, esta Secretaría, solamente para poder coincidir con el senador señor Durresti, efectivamente la expresión quienes ejerzan funciones policiales o funcionarios policiales puede dar lugar a algún tipo de interpretación, algún tipo de conflicto interpretativo. Sabemos cómo funcionan los tribunales en nuestro país y eso podemos casi estar seguros de que va a generar conflictos interpretativos. Entonces, siguiendo el criterio del senador Durresti, quizás sería recomendable, la Secretaría así lo piensa, que pudiéramos enumerar y simplemente agregar en el encabezamiento que ya tenía aprobada esta comisión a Gendarmería de Chile, en cuyo caso quedaría así. Artículo 83, actuaciones de la policía sin orden previa. Corresponderá a los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, de la Policía Marítima y de Gendarmería de Chile realizar las siguientes actuaciones sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales. En votación. ¿Sí?
Ahí está el CPP. Senadora Araya. No, yo estoy de acuerdo con el tema, pero sí no quiero dejar pasar lo que señaló el representante del Ejecutivo, que me parece que sí habría que hacer una precisión en el 79, porque en el 79 señala las funciones de las policías en el procedimiento penal y habla de la Policía de Investigaciones, Carabineros y Gendarmería. Entonces estamos incluyendo el 83. Que tendríamos que entonces agregar allí Exactamente. Directemar, más que... Más que agregarlo. O sea, serían dos, es que ese artículo tendría que complementarse con una redacción muy similar a lo que tiene Gendarmería. Para que Claro, se quede pero- coherente, porque si no, no se va a entender de por qué en el 83 la Policía Marítima y no en el 79 cuando se habla de las policías. Por eso tendríamos que avanzar igual en esta votación del 83 agregando a Gendarmería, pero luego... Sí, pues, o sea, proponer un texto muy sencillo que diga, asimismo, la Autoridad Marítima tendrá carácter de auxiliar del Ministerio Público exclusivamente respecto a las actividades señaladas en el artículo 34 del decreto con fuerza de ley 292 que aprueba la ley orgánica de la Directemar. Sí, me parece bien, porque una que queda Para que coherente, quede y lo coherente, segundo que... Eso es lo que él propone que apruebe. Que él lo redactó. No, lo redactaron los asesores no. que están atrás. Para incorporarlo en el 79. Claro, pero no es que... Lo que pasa es que el inciso final, Exacto, porque son dos cosas. Es para tener normas coherentes, no es para reemplazar la votación del 83. Entonces votemos el 83 y luego votamos el 71. En el 79 si hay que hacer esa adecuación. Con la lectura que dio, que es solamente agregando Gendarmería, ¿les parece? No, en el 83. No, en el encabezamiento. Perdón, voy a volver a su señoría, su señoría, si me permiten, señora presidenta, si me permite, es solamente para ordenar un poco. La señora presidenta somete a votación el encabezamiento del artículo 83, según la siguiente lectura. Artículo 83, actuaciones de la policía sin orden previa, corresponderá a los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, de la Policía Marítima y de Gendarmería de Chile, realizar las siguientes actuaciones sin necesidad de recibir previamente las instrucciones particulares de los fiscales. Esa es la redacción, ¿no? La señora presidenta entonces somete a votación esa redacción para el encabezamiento del artículo 83. Solo estamos agregando Gendarmería de Chile. Senadora Soraya Bensperger. ¿El senador Soraya? Senador Cruzcoque. Senador Sordurresti. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Y ahí ahora vamos a agregar un inciso final, que es la propuesta del Ejecutivo, al artículo 79. No sé si la tiene ahí, Ignacio, porque yo la tengo acá. Es que así se llama. La tienes, Marcelo, ¿cierto? Asimismo, la autoridad marítima tendrá sí, obvio. Sí, Es un inciso final para 79. Sí. que es agregar al 79. Señora presidenta, según la redacción que tenemos aquí, la idea sería agregar un inciso final en el artículo 79 que diría lo siguiente. Asimismo, la autoridad marítima tendrá el carácter de auxiliar del Ministerio Público exclusivamente respecto de las actividades señaladas en el artículo 34 del decreto con fuerza de ley número 292, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General de Territorio Marítimo de Marina Mercante y de las demás que la ley determine. Ese sería un inciso final que agregaríamos al artículo 79. En votación. ¿Sí? Es la propuesta del Ejecutivo. Sí, porque queda 121 coherente. entonces, ¿ah? Sí. 121. Entonces, inciso final al artículo 79. La señora presidenta somete a votación. La señora presidenta somete a votación entonces ese inciso final para agregar al artículo 79 del CPP. Senadora, señora Bensperger. Senador Soraya. Senador Cruzcoque. Senador Sordurresti. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Y ahora deberíamos votar el 87, la propuesta del Ministerio Público. La letra F, sí. Sí, verdad. Sí. La señora presidenta somete a votación esa letra F que ustedes tienen en el documento que ya han podido tener a su disposición.
la letra F, que reitero, es la letra que dice, incorpórese el inciso final 9 en el artículo 83 del tenor que sigue. El fiscal nacional podrá dictar mediante instrucciones generales la aplicación de otras actuaciones de conformidad con lo prescrito en el artículo 87 de este código. La señora presidenta, entonces, somete a votación esa letra F. Es que no la va a tener ahí porque... Sí. Sí, sí, sí. Es esa, ese texto. Entonces, la señora presidenta somete a votación esa letra F. Senadora señora Bensperger. La rechazo. Senador Soraraya. En contra. Senador Socusco, ¿qué? Sí, la rechaza, sí, sí. Senador Suturresti. En contra. Señora presidenta. En contra. Señora presidenta, resultado de la votación. 5 votos por el rechazo. Y ahora sí, la propuesta del Ministerio Público en el artículo 87. Sí, esa. Entonces, el Ministerio Público, entonces, señora presidenta, siguiendo el orden del debate, en el artículo 87 propone un inciso segundo nuevo y también propone suprimir la última oración del inciso primero. El inciso primero vigente del 87 dice: instrucciones generales, sin perjuicio de las instrucciones particulares que el fiscal impartiera en cada caso, el Ministerio Público regulará mediante instrucciones generales la forma en que la policía cumplirá las funciones previstas en los artículos 83 y 85, así como la forma de proceder frente a hechos de los que tomaré conocimiento y respecto a los cuales los datos obtenidos fueren insuficientes para estimar si son constitutivos de delito. Asimismo, podrá impartir instrucciones generales relativas a la realización de diligencias inmediatas para la investigación de determinados delitos. El Ministerio Público propone suprimir esa última oración. Y enseguida propone incorporar un inciso segundo nuevo en este artículo 87 del CPP que dice lo siguiente: asimismo, mediante instrucciones generales, el Ministerio Público podrá autorizar la ejecución de diligencias de investigación en determinados delitos, siempre que no se trate de aquellas que requieren autorización judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 9. Dichas instrucciones establecerán los criterios y condiciones para su desarrollo, considerando al menos los delitos en que proceden, el tipo de actuaciones permitidas, los mecanismos de dirección, supervisión y control, así como los deberes de transparencia y rendición de cuentas. Con todo, el inicio de la investigación se regirá por lo dispuesto en el artículo 172 de este Código, y los fiscales estarán siempre a cargo de la investigación, sujetos a la responsabilidad que establece su ley orgánica constitucional. No obstante, no serán responsables por diligencias realizadas por funcionarios policiales fuera de su conocimiento, salvo que se acredite una falta grave en el cumplimiento de sus funciones. Me pareció lo mismo, senadora. Gracias, presidenta. Estoy completamente de acuerdo con todo lo propuesto, excepto con esta última frase. O sea, el Ministerio Público no se aproveche el pánico y quiera aquí blanquear cualquiera. Va a ser responsable siempre de acuerdo a lo que sean sus obligaciones. Pero esta última frase, presidenta, me parece un poco excesiva. Yo, desde no obstante en adelante, yo la eliminaría. Senador Durresti. Comparto con la compañera Luz el mismo. Está incluso aquí destacado. Yo creo que es una liberación de culpa un poquito. Estoy... Sin esa frase, honestamente, creemos que es un enorme avance respecto a la legislación Sí, actual y prefiero que... y desde luego no vemos ningún inconveniente en esto. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también y quiero decir esto para después llegar y votar. Creo que es pertinente que queden estos márgenes establecidos por ley y no que alguien después los llegue a determinar. Así que, señor secretario, vamos a ponerlo en votación, salvo a partir del último punto seguido, es decir, desde no obstante. Exacto. Entonces, le doy la palabra para la lectura y lo ponemos en votación. Muchas gracias, presidenta. Entonces, la señora presidenta somete a votación este artículo 87 con la redacción que se ha propuesto, eliminando en el inciso primero la oración final, que dice asimismo podrá impartir instrucciones generales, etcétera, con el inciso segundo nuevo, excepto su oración final desde no obstante no serán responsables por diligencia, etcétera.
Senadora, señora Ensperger. En los términos señalados por la Secretaría, voto a favor. Senador Solaraya. A favor. Senador Socruzco, ¿qué? Senador Soturresti. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Y le voy a dar la palabra al señor secretario para leer la propuesta del 87 bis, a efecto de también someter la votación, bueno, y a discusión primero. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, el artículo 87 bis, hoy vigente en el CPP, dice: artículo 87 bis, se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos. El Ministerio Público propone un cambio en la redacción de este artículo 87 bis por el siguiente: artículo 87 bis. Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías y aquellas contenidas en instrucciones generales dictadas conforme al artículo 87, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan conforme lo establezcan los respectivos reglamentos. La palabra al Ministerio Público. Presidenta, es solo por una razón de sistematicidad y orden, porque si el 87 actual bis ya establece esta regla, por así decirlo, de responsabilidad respecto al incumplimiento de las instrucciones particulares, y hoy día se avanza respecto a las instrucciones generales, lo lógico, para que también tenga la misma fuerza vinculante, es que se incorporen también las instrucciones generales en el 87 bis. Parecería extraño que no lo fuera así, digamos. Por ende, lo que se propone es solo esa frase que dice: y aquellas contenidas en las instrucciones generales dictadas conforme al artículo 87, que es para hacerlo sistemático y ordenado. Ahora, a mí me pasa que, a ver, yo estoy de acuerdo con la propuesta, pero recuerdo que la falta contra el buen servicio de un funcionario policial se concluye después de un sumario que cada institución tendrá que hacer. O sea, que eso quede claro también. Presidenta, y eso está vigente hoy día, y usted tiene toda la razón, señora Presidenta, por su intermedio. O sea, efectivamente, y eso queda expresamente en la norma cuando dice: dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan conforme lo establezcan los respectivos reglamentos. Por eso que, y eso fue también, esto fue una modificación que se hizo en la última agenda corta, el 2015, se levantó el mismo punto, Presidenta, que usted planteó hoy día, y quedó claro en la historia, y hoy día habría que dejarlo claro también, que esto es simplemente para dar cuenta de una falta, pero luego la responsabilidad sigue siendo del mando. Sí. En eso no hay discusión. Gracias, le doy la palabra a la Defensoría. Señor Moreno. Muchas gracias, señora Presidenta. La opinión de nuestra institución, que en esto no tenemos mucho que ver en términos de las responsabilidades, es que el 87, si ustedes leen el texto actual, no hace ningún distingo. Habla de instrucciones y, por lo tanto, de manera natural, la interpretación correcta es entender que en esas instrucciones caben las instrucciones particulares y, por supuesto, las instrucciones generales. No veo la necesidad de hacer una acápite que precise que en el concepto de instrucciones deben entenderse también comprendidas las instrucciones generales. No veo cuál es la necesidad de que se haga eso. Muchas gracias. Solamente, Presidenta, porque, si usted me permite, porque el artículo 87 bis habla sobre el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales. Claro. Que pareciera ser que son las instrucciones particulares que cada fiscal impartir en el caso, que es lo que dice el 87, inciso primero. Por tanto, si agregamos el inciso segundo para robustecer las instrucciones generales, y sin perjuicio de que, digamos, de no querer yo contradecir tanto a Leonardo, pero parece que por sistematicidad y por orden es lógico que luego ese mismo inclusión quede en el 87 bis para que quede claro que más allá de las instrucciones particulares de cada fiscal, también las instrucciones generales. Muchas gracias, Ignacio. Senadora. Gracias. No me convence. Yo creo que mantendría el 87 bis como está. Porque ahí ya está
establecido que es una falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales, el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, y que esto dará, ¿no es cierto?, lugar a las responsabilidades administrativas que corresponden conforme lo establecen los respectivos reglamentos. Y no sé qué le aporta la inclusión que propone el Ministerio. Yo este 87 bis, Presidenta, no lo modificaría. Le doy la palabra última vez al Ministerio Sí, para ver si logra Presidenta, si explicar usted me aquí. permite, y si usted, quizás no soy yo el indicado a hacerlo, a lo mejor alguno de los honorables senadores de la comisión, si uno entendiera por instrucciones impartidas por los fiscales, un poco como lo dijo el propio don Leonardo Moreno, cualquier instrucción de cualquier fiscal, incluyendo el fiscal nacional a través de las instrucciones generales, si eso quedara en la historia de la ley, probablemente, Presidenta, sería innecesaria la modificación del 87 bis, pero sugeriría simplemente que eso quedara claro en la historia de la ley, digamos. Ya, yo coincido, o sea, creo que es una buena propuesta que ha consignado la historia de la ley y por lo tanto se mantiene el 87 bis como está. Sí. La señora Presidenta somete a votación el artículo 87 bis que se había propuesto. Senadora Sorensberger. Senador Soraraya. En contra. Senador Sor Cruz Coque. Senador Sor Durresti. Señora Presidenta. En contra. Señora Presidenta, el resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Ok, nos quedaría pronunciarnos entonces sobre un tema. Bueno, la letra B del 130, si les parece, volvemos a pedirle al señor secretario porque aquí tenemos dos propuestas. Sí. Voy a decirlo de esta manera, la original y la alternativa del Ejecutivo. Sí. Bueno, tres en realidad. Sí. Señora Presidenta, muchas gracias, Presidenta. Presidenta, a ver, voy a volver a leer lo que dice el texto vigente del inciso segundo del 130 para que quede absolutamente claro este asunto. Para los efectos de lo establecido, las letras D, E y F se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 12 horas. La Comisión de Seguridad Pública propuso en su artículo único reemplazar este inciso por el siguiente. Para los efectos de lo establecido, las letras D, E y F se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 24 horas en caso de que la detención se practicare por agentes policiales o más de 12 cuando fuera realizada por cualquier otra persona. Enseguida, tenemos una indicación número 3, que es de los senadores Sora Pascual y señor Núñez, que proponen sustituir lo que había aprobado la Comisión de Seguridad Pública. Pero si ustedes se fijan bien, lo que hace esta indicación número 3 en realidad es volver al texto vigente, porque dice exactamente lo mismo que dice el texto vigente. O sea que, en estricto rigor, lo que proponen los senadores señora Pascual y señor Núñez es eliminar o suprimir lo que había aprobado la Comisión de Seguridad Pública. Y en este documento que ustedes tienen, que ha sido como nuestro diablito, había una propuesta alternativa para este inciso segundo del Ejecutivo, que en su momento, por lo menos el Ejecutivo avaló, que dice, reemplázase el inciso segundo del artículo 130 del Código Procesal Penal por el siguiente. Para los efectos de lo establecido, las letras D, E y F se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 12 horas en el caso de la letra E o 24 horas en el caso de las letras D y F, siempre que la detención se practicare por agentes policiales. Cuando la detención fuera realizada por cualquier otra persona, el plazo señalado será de 12 horas. Sí, senador Cruzcoque y senadora Soria. Gracias. señor secretario. El artículo original señala las 12 horas. ¿Por qué hay una distinción respecto de si la acción está realizada por las policías o por agentes distintos? 12 y 24 horas. Se supone que nosotros el tiempo de flagrancia lo queremos aumentar a las 24 horas, con más sencillez, pero no sé por qué está hecha la distinción, por qué se optó por esa distinción. Ojalá que alguien me lo pueda explicar. Sí, después le vamos a la palabra al Ejecutivo. Senadora Ensberg y senadora Araya. Gracias, Presidenta. Un par de cosas. Primero,
porque yo creo que había una amplia mayoría, diría yo, en los parlamentarios, de aumentar el tiempo de la flagrancia a 24 horas, efectivamente, cuando eso lo lleva a cabo las policías. Pero nunca se ha hablado de innovar o aumentar el tiempo de las 12 horas que ya existe para cuando la detención la realizan los privados. En eso yo creo que hay acuerdo. A mí me gustaría, para ver la redacción, tanto la del Ejecutivo como la que viene de la Cámara de la Comisión de Seguridad, que me parece más clara, es cuáles son las letras D, E y F que van a quedar en definitiva porque las cambiamos. Entonces, ¿a cuáles son las que se refiere el texto original? Para ver si también hay que modificar esas o no. Sí, eso se lo vamos a pedir al señor secretario en la segunda lectura. Senador Araya y después el Ejecutivo a propósito de la pregunta del senador Cruz. Gracias, presidente. A ver, lo que pasa es que tengo una diferencia que un punto más de fondo. Yo no tengo ningún inconveniente en que se amplíe la flagrancia ficta de 24 horas a los policías. Pero sí respecto del tema de las 12 horas, porque probablemente cuando se discutió la flagrancia fue algo que entre comillas, por decirlo así, se nos pasó, porque las letras D, E y F, en la práctica lo que son actuaciones propiamente policiales. O sea, se trata de las tres circunstancias de flagrancia ficta que se ven en esa situación, implican que haya una investigación o a lo menos alguna actuación de tipo policial. Porque, por ejemplo, el caso de la letra E es una persona que es encontrado con objetos procedentes, con señales de que ha cometido un delito. Un delito se implica necesariamente que la persona, por ejemplo, se le pueda revisar sus vestimentas. ¿Y eso lo puede hacer o no un particular? Primera pregunta, yo creo que no. Después, en el caso de la letra E, en la F, en los que aparezcan en registros audiovisuales. Esto significa que particulares se ponen a mirar cámaras de vigilancia y dicen, él cometió el delito, estamos dentro de las 12 horas, vamos a buscarlo. Entonces, creo que hay una delgada línea en esas dos líneas, que es complejo mantener las 12 horas porque estamos, insisto, tiendo a pensar que estos son más bien actuaciones de carácter policial. No así en las otras letras que suponen necesariamente que podría haber una flagrancia ficta porque efectivamente la persona fue asaltada y está en persecución o se comete el delito, va arrancando y una persona dice, esta persona me asaltó. Claro, pero la otra tiendo a pensar que ahí es más complejo, sobre todo porque implican actuaciones de la policía, o sea, revisar vestimentas, revisar un vehículo o entrar a revisar una casa si está en una especie, eso ya no... O mirar el video de quién fue el que entró y salir a buscarlo. Entonces tendría más cuidado y en eso ver si es que hay piso de que en esos casos no corran las 12 horas, sino que sea simplemente actuaciones de la policía con 24 horas. Gracias, presidente. Gracias, senador Araya. El Ejecutivo. Gracias, presidenta. Sí, solo para... Entiendo que ya se hizo un poco, pero para informar sobre la historia que ha tenido este proyecto. Originalmente en la Comisión de Seguridad se aprobó la ampliación a secas del plazo de 24 horas y luego se hizo presente que eso también implicaba, dado que el artículo no distingue, una ampliación también para la detención ciudadana a 24 horas y el proyecto vuelve a la Comisión de Seguridad, se hace esa corrección, se agrega que la detención ciudadana sigue siendo dentro de 12 horas y luego se aprueba y pasa a esta comisión. Entonces esa es la explicación y el Ejecutivo está de acuerdo con la idea de que la detención ciudadana deberá estar lo más acotada posible para evitar el riesgo, obviamente, de autotutela y asociados, ¿no es cierto? Y en ese sentido concordamos, por su intermedio, Presidenta, con lo que indica el senador Araya, y quizás lo que habría que hacer ahí es regular en el artículo específico que trata la detención ciudadana, que es 129, gracias Ignacio, regular ahí el que la detención ciudadana solo procede respecto a las letras A, B y C del artículo 130. Así quedaría más limpio y no seguimos enredando este artículo que ya está quedando un poco enredado. Y por último, la propuesta del Ejecutivo responde a la misma preocupación que se ha planteado en el sentido de que cuando se amplía mucho ya es excepcional que tengamos un plazo de flagrancia, solo en alguna legislación existe, pero cuando se amplía mucho aumenta el riesgo de que se cometan detenciones erradas, digamos, con información errada, y eso puede dar lugar a detenciones que después se declaren ilegales. La Corte Suprema ha sido bien consistente en su jurisprudencia en el sentido de que tiene que permanecer el indicio original que da lugar a la detención, y si es que ese se debilita, independiente de que esté dentro de las 12 horas, las detenciones han sido declaradas ilegales y tenemos los fallos, los podemos compartir. Y es por eso que la propuesta del Ejecutivo es acotar esta extensión de 12 horas.
ya me pierdo ya, estamos de 24 horas, únicamente a aquellos casos en que el indicio permanece con más fuerza, excluyendo el más débil, que es justamente el de la letra E, es decir, aquel en que las víctimas reclamen auxilio o los testigos presenciales señalen como autor o cómplice de un delito que se hubiera cometido, porque el señalar a un testigo como responsable de un delito luego de 24 horas, en que la persona puede haberse cambiado de ropa, puede hasta haberse cortado el pelo, lo que sea, obviamente que puede dar lugar a mayor error, y es por eso que la propuesta, aunque sea un poco abigarrada, es acotar en ese caso la modificación. Senadora. Presidenta, yo no estoy de acuerdo, yo estoy disponible para mantener lo que viene de seguridad. Señalando letra por letra, yo creo que es bueno que vaya quedando antes de votar, por votar. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, lo que viene en la Comisión de Seguridad Pública lo que hace es reemplazar, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es el inciso segundo del artículo 130. Ahora, este artículo 130 lo que hace es regular la situación de flagrancia. Y dice, artículo 130, situación de flagrancia. Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia, letra D, el que en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito fuera encontrado con objetos procedentes de aquel o con señales en sí mismo o en sus vestidos que permitieran sospechar su participación en él o con las armas o instrumentos que hubieran sido empleados para cometerlo. Y E, el que las víctimas de un delito que reclamen auxilio o testigos presenciales señalaren como autor o cómplice de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato. F, el que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato. Y ahí viene entonces la modificación que la Comisión de Seguridad Pública había planteado al inciso segundo de este artículo 130, para decir, para los efectos de lo establecido, las letras D, E y F, se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 24 horas, en caso de que la detención se practicare por agentes policiales, o más de 12, cuando fuera realizada por cualquier otra persona. Al inciso segundo del 130, 130. claro. Es el inciso final del 130 porque el 130 tiene dos incisos, ¿no? D, E y F. Esa es la única diferencia. La última parte de la Estoy de acuerdo. no es media rara cuando dice ¿Quieres que la palabra? agentes policiales o más de 12 cuando fueron realizados. Señor secretario. O sea, la Secretaría entiende que la Comisión de Seguridad Pública... Yo revisé el informe de la Comisión de Seguridad Pública y la verdad es que este punto fue bastante discutido por ellos, hay que decirlo. Y ellos llegaron a este entendimiento, incluso también después de que el Ministerio Público y el Ejecutivo hicieron sus planteamientos y sus observaciones. Esta redacción, por lo tanto, fue muy escrupulosamente trabajada por la Comisión de Seguridad Pública. Insisto, hay que decirlo. Por eso que cuando ellos dicen, siempre que no hubieran transcurrido más de 24 horas, en caso que la detención se practicara por agentes policiales, o más de 12 horas, cuando fuera realizada por cualquier otra persona, es que llegaron finalmente a ese claro, o sea, a esta Secretaría le parece que quedó bien lo que hizo la Comisión. 24 para los policiales, 12 para cualquier otra persona. Senadora Araya. Presidenta, aquí quiero hacer un ejemplo, quiero colocar un ejemplo práctico y pedirle a Ignacio que nos ayude y me corrija si estoy equivocado en lo que voy a plantear. Si se llegara a aprobar esta norma, supongamos que hay una situación de flagrancia y alguna persona dice, mire, esta persona me robó y está con la especie en ese domicilio. Viene un grupo de particulares y decide ingresar al domicilio a recuperar la especie. En ese caso estaría, porque en el fondo ahí lo que se comete eventualmente es violación de domicilio y posiblemente otros delitos.
Porque en este caso yo entiendo que aquí no se cubriría esto como una causa de justificación que los particulares lleguen y entren dentro de estas 12 horas. Nunca ha sido así. Es que lo que pasa es, no, lo que pasa es que es que yo creo que efectivamente a nosotros se nos pasó cuando se aprobó esta norma esas letras. Porque pasa, esas dos letras implican actuaciones policiales. Porque lo que está regulando y que en el fondo va a quedar reforzado con esta discusión es que eventualmente un particular va a poder ingresar a un domicilio sin autorización judicial, aduciendo que está en flagrancia y que quiere entrar a buscar una especie. Entonces, esas son como dudas más prácticas que tiene la aplicación. O sea, por eso preguntarle a Ignacio qué es lo que ven ellos como Ministerio Público. En ese ejemplo, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿habría, por ejemplo, una causa de justificación respecto a ese particular que ingresa al domicilio a tratar de recuperar una eventual especie que fueron sustraídas? Sí, le da la palabra a la senadora para que el Ministerio Público pueda recabar esas dos consultas. Presidenta, yo creo que el ejemplo que pone el senador Araya no está en las letras D, E y F. No está permitido a un particular ingresar a una casa. Eso está prohibido en nuestra legislación. Entonces, es la descripción que dice la letra D, pero es cumpliendo también con todo el resto del ordenamiento jurídico. Y me pidió la palabra la Defensoría. ¿Verdad? Después el Ministerio Público. A mí me parece que volvemos a algo que en su oportunidad se planteó por esta institución, que tiene que ver con entender que las situaciones de flagrancia son situaciones excepcionales. Aquí pareciera que estuviéramos hablando de algo que es la regla general. La regla general es una detención en virtud de una orden escrita o verbal conforme al artículo 9. Y por lo tanto, las situaciones de flagrancia que habilitan, por supuesto, a la policía a intervenir y que en este caso, más allá de discutir la naturaleza del plazo, que como se dijo en alguna oportunidad es algo medio arbitrario, resultan razonables en las flagrancias fictas para los funcionarios policiales. Pero extender ese plazo también para los particulares resulta complejo, por un lado por lo que señala el senador Araya, en el sentido de que pareciera que estas flagrancias fictas suponen la recopilación de ciertos antecedentes y la actuación de funcionarios policiales, y por otro lado porque generan el riesgo de la actividad de particulares más allá de lo que razonablemente en una sociedad uno quisiera que ellos realizaran. Es distinto que yo vea que se está cometiendo un delito, que la persona lo acaba de cometer y empieza a huir, y que yo como particular intervenga para detener a esa persona. Pero en la medida que el tiempo se alarga y los datos que permiten realizar esa persecución están asociados más bien a una actividad investigativa, uno debiera entender que esa actividad investigativa es propia de la policía. Por lo tanto, yo tiendo a compartir esta distinción que se hizo en la Comisión de Seguridad Pública de no homologar este plazo que se está ampliando tanto a la policía como a los particulares, porque esto puede generar probablemente muchos conflictos respecto de las atribuciones que esos particulares entiendan se les confieren si es que tienen estos 24 horas para practicar una detención. No es lo que naturalmente pareciera se quiere con la regla. Lo que se quiere aquí es ampliar la posibilidad de que la policía actúe. En el caso de los particulares, ellos deberían quedar más bien circunscritos a las hipótesis de flagrancia real, que son las de las primeras letras del artículo 130. Sí, solamente para que quede claridad y en la historia de la ley, la propuesta que viene de seguridad va en esa línea precisamente, es decir, no se está homologando, hace distingo entre policías y particulares, para que quede claro. Le doy la palabra a Ignacio y vamos a poner en votación la propuesta de seguridad. Presidenta, muchas gracias, muy breve, pero no podía dejar de responder a lo que se me consultó por su intermedio, Presidenta, el honorable senador Araya. La verdad, Presidenta, es que la respuesta y yo diría desde luego que en mi opinión la respuesta es negativa. Y yo creo que hay buenas razones, en el mundo siempre cualquiera puede sacar una interpretación distinta, pero yo creo que hay muy buenas razones para entender que el legislador ya, y por eso quise mirarlo, porque esto se empezó a discutir en la ley 20.074, ya en el año 2005, 2003, 2004 se empezó a discutir esto, y la importante para su respuesta, honorable senador, es el artículo 129. Y el artículo 129, que fue un artículo que ha sufrido varias modificaciones a lo largo del Código Procesal Penal, precisamente lo que hizo fue
poniéndose en el ejemplo del hot pursuit, o sea, la persecución en caliente. ¿Qué pasa cuando yo veo al sujeto va arrancando, se mete a una casa, se mete a un inmueble? Y si usted se fija, el artículo 129 dice, en los casos que se trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrara en actual persecución del individuo a quien debiera detener para practicar la respectiva detención. En el caso de la policía, podrá registrar e incautar. Por ejemplo, los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieron infraganti y podrán revisarle la vestimenta, el equipaje y el vehículo. Después, si hubiese alguna duda, nos vamos a las reglas del 205, que es precisamente sobre la entrega y registro en lugar cerrado y también habla siempre de la policía. Por lo tanto, sin perjuicio de lo que acaba de decir don Leonardo, lo cierto es que esa preocupación que usted mencionaba, así como de particulares que ingresaran a la casa a detener a alguien, en mi opinión, no estaría cubierta por el 129 ni por el 205. Ya está clarísimo. Muchísimas gracias por esa última intervención. Entonces, señor secretario, vamos a poner en votación la propuesta como viene de la Comisión de Seguridad. La señora presidenta somete a votación la propuesta que viene de la Comisión de Seguridad Pública, tal cual se encuentra en el comparado que ustedes tienen a su disposición. Senadora, señora Bensperger. A favor. Senador Soraraya. A favor. Senador Socurcoque. A favor. Senador Sordurresti. Con la prevención. ¿Sí? Perdón. Con las prevenciones que ha hecho tanto el Ministerio Público y particularmente la Defensoría, a favor en el entendido de esa clarificación. A favor. Ok, gracias, senador. Señora presidenta. A favor, señor secretario. Señora presidenta, resultado de la votación por el texto de la Comisión de Seguridad Pública, 5 votos por la afirmativa. Esta Secretaría entiende entonces que la indicación número 3 de la señora Pascual Ison Núñez se rechaza con la misma votación. Sí. Y señora presidenta, antes de poner fin, quisiera que ustedes como comisión nos pudieran autorizar a la Secretaría para introducir correcciones de técnica legislativa, porque aquí Sí, tenemos normas nuevas que no venían de la Comisión de Seguridad Pública, tenemos Sí, por varios supuesto. numerales ahora, en fin. Y que 4 veces la palabra Chile. Sí. El problema es que ese es el nombre que tienen las instituciones. El problema No, es que es está el nombre de las perfecto. instituciones. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, a la Defensoría, al Ministerio, al Ejecutivo, a cada uno de los senadores, a la senadora, por haberse cumplido. La sesión se levanta.